Y la maravilla de la tecnología nos permite tener una conversación como si estuviera aquí sentada, pero nos vamos a Quito, Ecuador, para conversar con Marjorie Chávez, diputada ecuatoriana del Partido Social Cristiano. Diputada, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Muchas gracias, Matías. Para mí es un honor poder estar con ustedes. Un fuerte abrazo desde Quito. Bueno, a ver, en dos condiciones quiero conversar con usted. La primera, en un tema que usted va a participar, por lo que estuvo leyendo, en un seminario de la Semana de la Comunicación Política que organiza la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, y tiene que ver con legislaciones que usted ha empujado sobre transparencia o sobre la eficiencia para enfrentar desinformación y discursos de odio, que están tan presentes en tantas partes, son tema tan permanente en la política, en las campañas políticas. ¿Cuán deficientes son estas legislaciones para conseguir lo que buscan? Bueno, realmente es un proceso inacabado, como bien lo mencionas, en varios países de la región. Voy, por supuesto, a exponer desde mi experiencia en Ecuador, ¿verdad? Donde el uso de leyes para enfrentar esta desinformación, los discursos de odio, realmente ha sido inconveniente, porque a pesar de que tenemos pues leyes desde el año 2013, el nivel de desinformación sigue siendo muy profundo y a esto además se lo ha instrumentalizado como un escudo de cada gobierno de turno y de los políticos, ¿verdad?, que no entienden que no estamos haciendo legislaciones para protegernos a nosotros de la opinión pública, sino para cuidar a las audiencias. Y ciertamente, pues, tener y mantener una ley de comunicación corresponde con nuestro marco constitucional y como muchos países, pero pues se debe seguir debatiendo y partir del hecho que la garantía cierta del ejercicio del derecho a la libre expresión en realidad es solamente la pluralidad. Claro, pero qué difícil regular sin caer en que, como decimos aquí, puede pegar en el palo con una censura, o no regular en que ciertos temas sí. ¿Quién determina qué temas son y qué temas no son adecuados? ¿Cómo poder discriminar en este límite tan fino para que no alguien nos aproveche y decir que están desinformando? Porque todos se acusan en el mundo moderno, en las campañas, en que el otro está desinformando. Lo de la fake news se transformó en un arma arrojadiza de las campañas y ya no sabe quién hace fake news o los dos. Sí, bueno, cuando se institucionaliza la desinformación, todos pueden aprovecharse de ella, ¿no? Lo que tenemos que hacer es definir claramente cuál es la información, qué es opinión, cuáles son los límites del exceso. Se habla mucho de una autorregulación cuando en realidad, pues el simple hecho de que exista una ley ya la convierte en una corregulación. Y efectivamente hay que definir con claridad estos límites, cuidando los discursos de odio, también protegiendo otro tipo de discursos y sobre todo protegiendo a las audiencias y buscando igualdad y que otros mecanismos de censura, como por ejemplo ocurre en Ecuador, que mantienen en una misma ley la libertad de expresión, la comunicación, pero también mantenemos hasta ahora en la misma ley el control y el sorteo de las frecuencias. Esto, por ejemplo, es un mecanismo que ya lo dicen los estándares, no debe llevarse a cabo. Sin embargo, pues este y otros mecanismos de censura directa o indirecta se mantienen. Son líneas muy delgadas, pero justamente por eso es el pluralismo lo que nos puede garantizar pues diversidad de opiniones y en este esquema pues una verdad. Los discursos de odio puede que sea más claro en delimitar, hasta incluso desde el sentido común, cuando hay alguien que los aplica o que los utiliza, ¿no es cierto?, para poder criticarlos. Incluso puede ser un boomerang para alguien que los use porque el propio electorado los entiende, los percibe y puede eventualmente castigar a quien lo use. Pero respecto de la desinformación, es más delicado porque ¿quién es el árbitro? ¿Quién determina dónde hay desinformación y no? Alguien podrá decir, bueno, hagamos una comisión. Bueno, ¿y quién es esa comisión? ¿Y quién elige esa comisión? ¿Y el gobierno? Ahí es donde están las complicaciones. Y en todos los países del mundo donde se ha querido hacer legislaciones, queda un poquito en tierra de nadie o queda con poca fuerza porque sabemos que el primer peligro es a la libertad de expresión, que es un pilar esencial de una democracia. Así es, pero no existe una definición universal en el derecho internacional sobre este término, ¿verdad? La apología del odio, que suele ser nacional, racial o religioso.
pero sí tenemos unanimidad en que su prohibición debe ser una excepción. Es decir, la apología del odio se refiere con frecuencia a expresiones de incitación a hacer daño, etcétera, con base pues, a la identificación de la víctima. Claro, denigrar a alguien por su origen religioso, social o de un país determinado. Eso está más o menos claro y es evidente el daño que hace y la sanción que se puede... Pero en la otra materia me parece más discutible, y usted es experta. Así es. Respecto a la desinformación, tú dices, bueno, ¿quién es el juez, verdad? Sin duda el Estado no puede serlo, porque más bien la información es una herramienta de control del poder, que pues, lamentablemente la utilizan. Y si es un terreno fértil, nuestras democracias son débiles, tenemos un terreno fértil para la desinformación, y no solo es esta falta de información, sino también que es complejo luego comunicar las cosas que son ciertas, es decir, recordemos que la ciencia es contraintuitiva y siempre lo intuitivo pues nos va a pasar la factura al final. Entonces lo que es claro es que la sociedad es compleja, los flujos de información actualmente nos hacen difícil tener orden y esto es, y junto con la saturación, este esquema complejo, lo que hace que pues, lo intuitivo tenga mucha más cabida, ¿verdad? Todo es ciencia porque pues, todo lo que emana información lo es. Entonces el problema es la capacidad que tenemos de cotidianizar la ciencia y poder transformarlo en una información que llegue finalmente a las audiencias. Hoy en día todo se subjetiviza y eso pues es mal utilizado por quienes tienen diferentes intereses. Muy bien, diputada Marjorie Chávez, diputada ecuatoriana del Partido Social Cristiano, muchísimas gracias por este contacto desde Quito, donde tienen 2 horas menos que nosotros. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches, un abrazo. Que esté muy bien.